porque se sale totalmente. Recuerdo un caso, por ejemplo, Silvia, y a Miki Nieto le voy a ceder el micrófono un segundo, aquel caso del arroz, de aquel lugar en el que ponían un poco de arroz y no paraba de salir arroz en la olla. Y estoy seguro de que Silvia lo recordará perfectamente, aquel enigma maravilloso que planteamos. Es curioso, ¿no, Misael? ¿No? Esta disparidad, ¿no? Esta disparidad de creer en cosas que no podemos ver y a la vez intentar descreer de cosas que tenemos a ojos vistas, porque en el caso de un exorcismo, después de demostrar que hay una persona que no tiene ningún problema psicológico o que no ha tenido nunca un problema psicológico y repentinamente tiene unos comportamientos que se escapan de lo usual o xenoglosia o no sé, cientos y cientos de casos, y que de alguna manera la iglesia, pues cuando se encuentre con una aparición mariana, directamente intente desacreditar la propia madre iglesia en un momento dado, choca un poco, ¿no, Misael? No sé cómo lo ves tú, compañero. No, claro, porque entonces apariciones marianas tendríamos, yo creo que prácticamente daríamos por buena hasta la imagen, ¿no?, de la Virgen que sale la tostada, ¿me entiendes? Claro, ¿para qué se va a aparecer la Virgen en una tostada? O en una mancha, que también es el caso, una mancha que tenía una mujer. O la cara de Jesús que se ha dicho que se aparece en un campo de trigo. Es decir, esa clase de cosas, si la iglesia no se pusiera, no porque se ponga en contra sino porque es lógico, ¿no? O sea, en la iglesia hay una creencia y si hay una aparición mariana es por un motivo. No, la Virgen no se aparece porque se quiera aparecer y Jesús supongo que menos, ¿no? Bueno. Entonces, claro, tú hablas, por ejemplo, de los exorcismos y claro, yo te aseguro que claro, desde un punto de vista desde fuera es fácil discrepar porque existen muchas teorías y obviamente mucha conspiración dentro de la iglesia también, ¿no? Porque no hay que olvidar que hay muchos obispos, incluso ya no te hablo de sacerdotes, obispos que también están en contra de apariciones marianas. Es decir, hay mucha rivalidad por poder o por jerarquía o por intereses, porque también los hay y el demonio también está muy metido en la iglesia. Es decir, un sacerdote hable en contra de una aparición mariana, a mí no me sorprende, la verdad. Y eso también... Me ha gustado esa frase de el demonio está muy metido en la iglesia, ¿eh? Y no lo digo yo, lo dijo el Padre Amor en su día, ¿eh? El demonio está metido en las entrañas del Vaticano, porque es normal. Hay que tener en cuenta que antiguamente también, o sea, no todas las personas que son sacerdotes o tienen posiciones muy altas hoy en la iglesia se han metido por fe. Es decir, hay una película que a mí me gusta mucho que se llama El Rito, en la que el padre le dice al hijo, el padre es embalsamador, y le dice al hijo que en su familia o eres embalsamador o eres sacerdote. Una de las dos cosas. Entonces, es decir, antiguamente eso pasaba. Y hay muchos sacerdotes, o curas, o obispos, o de posiciones altas en la iglesia, que en un principio, o incluso ahora, están en la iglesia pues porque han encontrado a lo mejor un tipo de negocio, un tipo de poder, o un tipo de satisfacción que les beneficia a ellos, pero que no tiene nada que ver ni con la fe, ni la misión real de la iglesia, ¿me entiendes? Por eso el Padre Amor decía que el demonio está tan metido en la iglesia. Bien, me parece interesante esa opinión. Miki, vas a hacer una sí, no, decías tú del tema de que uno se puede de alguna manera, bueno, pues ver o no ver, el otro es más perdurable en el tiempo, el exorcismo me refiero, porque hay una posesión y hay, bueno, pues hay que hacer un tratamiento más claro. El tema es que el negocio se le va a la iglesia en uno y otro caso, no lo controla. No controla los tiempos, no controla la manera... Bueno, en el caso del exorcismo sí, pero en el caso de la aparición no lo controla. O sea, de que se anuncie y se puede llegar. Pero claro, no de alguna manera no controla esa aparición. Aparece y ¿qué? ¿Qué rastro queda? ¿Qué queda por ahí? Sí, pero la iglesia no puede controlar nada. Ahí la iglesia queda como en evidencia, de alguna manera. Es como si fuera un fenómeno que no tiene una relación directa, pero que se lo atribuyen a... Sí, pero normalmente aparece en la iglesia. ¿La Virgen? No. Entonces el templo básicamente queda un poco en evidencia, ¿no? También quedan... No, lógicamente, claro, la iglesia aprovecha este tipo de apariciones para crear en el lugar capillas, de ahí las peregrinaciones y de ahí todo lo que... todo lo que viene detrás. Después la fe ya está en las personas de creer o no creer si ese lugar, sí o no, en este caso, tiene esa bendición. Silvia, Rosy, compañera, tu opinión al respecto de este asunto. Pues verás, mira, ya Alfonso X el Sabio dejó escrito de que las apariciones marianas o eran alucinaciones
o eran fraudes, No, pero o colectivas, eran... Silvia, colectivas. A veces son colectivas, me refiero. Cuando es una cosa... También que puede es ser una persona sugestión, o dos personas. pero también tal, puede ser sugestión. ¿Sugestión colectiva tanto? Sí, Ah, sí, la bueno, sugestión bueno. colectiva Sugestión, existe. claro. Existe Bueno, la yo- sugestión Pero colectiva. piensa, Silvia. pensar una cosa, que la mayor parte de estas visiones colectivas no son tales. Hay mucha gente, pero quien ve la aparición son unos pocos elegidos, entre comillas. Pero entonces traemos lo mismo con los ovnis, Silvia, también. Volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Claro, Cuando hay gente cuidado va que a te ver estás un ovni, metiendo, también te estás hay- metiendo ¿Hay en... alguna manera de sugestión colectiva? Yo creo que te estás metiendo ahí ya en un campo Lo un cual no poco... quiere decir que todas las apariciones marianas existan. Para nada, no digo nada, todo eso. Bueno, Yo estoy diciendo esto, por otro lado, ¿vale? Que esto ya lo dijo, ya te digo, Alfonso X el Sabio, esto no lo digo yo, ¿vale? Entonces, yo no creo que las apariciones marianas corresponden a la Virgen María. Básicamente, porque nos están dando una imagen de una madre, como madre de El Salvador, que es una persona chantajista, enfadada. Acordaros que cada vez que hay una aparición mariana, siempre está pide que le hagan una ermita, pide que no sé qué, les amenaza con terribles consecuencias si esto no se cumple. Esto es un hecho. sí. Entonces, yo no puedo creer que eso venga de donde quieren hacer creer. Que en un principio, cuando empezaron las apariciones marianas, obviamente tenían muy pocas referencias. Pero fijaros que muchas veces, en una primera descripción, la descripción que hacen es de un ser oscuro. Y luego se acaba tergiversando. Sí. O sea, al principio, tal imagen no era percibida como algo benévolo, sino algo maligno, ¿no, Silvia? Exacto, no en todos los casos, ¿vale? Pero en gran cantidad de casos, ¿vale? Y entonces lo que van haciendo es cambiándolo a medida de que entran en contacto con adultos. Tenemos que entender de que la mayor parte de los avistamientos de la Virgen es por parte de niños en poblaciones muy empobrecidas y con escasos recursos culturales. Esto también es un hecho. Sí. Con lo cual, claro, no tienen muchas referencias. En un principio, lo que ven ellos es una mujer envuelta o bien como sombra, o bien como una mujer envuelta en una capa negra, o en un manto negro o oscuro, y a medida que toman en contacto con el cura del pueblo, con el cura de turno, es cuando empiezan a cambiar la visión y empiezan a dar otra descripción de una mujer bondadosa, muy joven. Con un manto blanco cuando antes era negro, ¿no, Silvia? Exacto. Sí, porque es que ahí están los archivos, ¿eh? Y para suerte o para desgracia, pues siempre se puede recurrir, en este caso a la historia, para poder desdecir. Cuidado, que aquí no estamos diciendo que los milagros no sean posibles y que lo sobrenatural no sea posible. Cuidado, Dios me valga, como diría yo en este caso, que yo esté diciendo que lo sobrenatural no puede ser posible. No, estamos queriendo decir que no todo lo que se atribuye a una aparición mariana, para nada, tiene que ver con una aparición mariana. Y hablamos, por ejemplo, y en este caso, Fran, nosotros que nos gusta todo lo que tiene que ver también con el fenómeno ufológico y demás, y además hemos tenido la suerte incluso de compartir noches incluso con Misael Cerrajero, recuerdo, y con Silvia Rossi, pues noches en este caso observando al cielo y empezar a ver cosas raras, pues uno también lo intenta atribuir justamente a todo lo contrario, ¿no? Porque, y ahí lo voy a dejar, como dice Silvia, estamos siempre pensando en un Dios benévolo, en unos santos benévolos, estamos pensando en una Virgen que es todo amor y que da luz y que quiere lo mejor.
Y claro, cuando repentinamente los mensajes que recibimos o que llegan desde esos mediums a partir de esas apariciones, pues son catástrofes, destrucción, muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es cuando ya uno se lo puede llegar a atribuir ese mensaje más a un ser irracional que no tanto a un ser racional, ¿no, Fran, compañero? Claro, es lo que estaba comentando también Silvia, ¿no? La dice, hasta que se adapta a los niños a realmente lo que han visto, difiere muchas veces de lo que ellos han visto. No sabemos realmente si estos niños, yo dudo que estos niños, en concreto, porque sí que estamos hablando de poblaciones rurales y de niños quizás que vivían en zona de pobreza, ¿no? No sabemos realmente lo que han visto, pero sí que una persona creyente, si ve un ser de luz, pues automáticamente, claro, posiblemente lo vaya a atribuir con un ángel, ¿no? Como un creyente que ve a una persona que está echando espuma por la boca, puede llegar a atribuir, lógicamente, si es una persona con 2 dedos de frente, puede atribuirle un ataque epiléptico, pero en aldeas o en lugares donde quizás no estén acostumbrados a ese tipo de enfermedad, automáticamente se lo pueden llegar a atribuir a una posesión demoníaca, ¿no, Fran? No, seguro que lo atribuirán desde un principio, pero mira, tú lo has comentado, no hace relación con los milagros. Mira, hasta finales del año pasado, por Lourdes, que lo ha mencionado antes Misael, han llegado a pasar 900 millones de personas en busca de un milagro. 900 millones. Y yo os puedo decir, no sé si alguna habéis estado en Lourdes, yo sí, que a veces el milagro puede ser que nadie haya contraído ninguna enfermedad con esa bata que se van pasando de unos a otros. Uh-huh. Pero, independientemente, la Iglesia ha aceptado 66 curaciones. De esto ya hablaremos en el día que hablemos de milagros, ¿no? ¿Qué realmente son los milagros? Claro, si realmente la Virgen les hubiera dado este agua milagrosa, pues yo no digo que los 900 millones, porque aquí me imagino que mi salud hace falta la fe. Pero hombre, me imagino que entre 900 millones, algunos más de 66 hubieran pasado con fe. Todo, y que Lourdes, y esto lo digo, no es uno de los sitios donde más se comercie a nivel interno, porque sí que es cierto que dentro del santuario prácticamente no se vende nada, pero ¿cuánto dinero genera la Iglesia con las apariciones marianas? Contraviniendo, cuidado, aquello que decía Jesús, ¿no? Que el templo no era para mercaderes, ¿no? O sea, contraviniendo los propios evangelios, ¿no? Inclusive. Entonces, para mí lo que se esconde detrás de la aparición mariana como tal es un negocio. Lo que se esconde detrás de lo que vieron los niños, pues posiblemente, quién sabe, visitantes del espacio. Uh-huh. Misael, yo quisiera saber, en este caso, como persona creyente que eres y alguien que, en este caso, pues tienes fe y en este caso confías en la fe, ¿realmente una persona de fe cree que eso que se le ha podido, vamos a llamarlo, vamos a recordar, por ejemplo, no solamente las apariciones de Lourdes o de Fátima, sino, por ejemplo, el baile del sol, que se ha podido ver en también muchas apariciones? Me gustaría saber, Misael, tu opinión. ¿Tú crees realmente que una aparición mariana está basada en una entidad relacionada con la fe y directamente vinculada y relacionada con la Iglesia? Misael, discúlpame y que te haga esta pregunta. No, es una pregunta muy bien hecha. A ver, con respecto a alguna cosa, por ejemplo, de la que hablaba Silvia, ¿no? Pero claro, en las apariciones marianas obviamente está el negocio, y seguramente se haga negocio de esto. Yo no digo que no, pero claro, cuando se habla de que también únicamente hace falta la fe, pues eso tampoco es verdad, ¿no? Porque, por ejemplo, las personas que se van a curar a Lourdes o que intentan ir a curarse a Lourdes, claro, con la fe únicamente no hace falta, sobre la Iglesia no hace falta para este tipo de cosas, ¿no? Tienes que ir con bastante o con cierta humildad, porque la humildad es importante. Es decir, cuando la Virgen hace unas apariciones que vosotros habláis de que las hacen en pueblos donde hay pobreza, donde la gente prácticamente no tiene nada, pues eso en parte es esencial, porque si no, no existe esa humildad para saber apreciar esa aparición. No digo que todas las apariciones sean verdad, ¿no? Estoy hablando de una manera genérica, más o menos para que me entendáis, a ojos de la Iglesia, ¿no? Uh-huh. No hace falta solo tener fe, porque hay gente que como decís, son de poblados que no saben ni que existe Dios ni nada. Sí, pero a lo mejor, Misael, yo añadiría eso que dices tú de poblados y de todo esto, que intentan,
quitarle esa base racional, vamos a decir, no vamos a decir que la gente que lo ve son, vamos, de menor coeficiente intelectual y más que lo demás, no, prefiero que a lo mejor intentan quitarle esa dosis